informaciones relevantes y las revisamos de inmediato. Se confirmó por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta, entonces, a requerimiento del fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, que se confirma la detención durante la madrugada de hoy en Holanda de la ex alcaldesa Karen Rojo Venegas por el delito de fraude al fisco ocurrido entre los años 2015 y 2016. En Holanda, entonces, así lo confirma la Fiscalía de Antofagasta. Se detiene entonces en la madrugada de hoy a la ex alcaldesa Karen Rojo Venegas por el delito de fraude al fisco ocurrido entre los años 2015 y 2016. Lo habíamos anticipado. Noticia. Lo habíamos dicho aquí en su momento cuando ella sale del país y sabemos que iba hacia Europa y que iba a estar en Holanda, era que en cualquier minuto la probabilidad de la detención de ella, dada la alerta roja que se había entregado a la Interpol, podía ocurrir. Es decir, que no siempre iba a estar en huida o no siempre iba a estar escapando de la justicia, sino que en algún momento iba a haber en la situación. Y se confirma entonces la detención de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Oye, pero Libardo, igual esta noticia es bien interesante desde el punto de vista primero, de que Karen Rojo entonces no se estuvo moviendo demasiado, estaba identificada, entonces como tú dices, pero igual es interesante, está detenida, se detuvo. Claro. Es decir, hubo un movimiento de policías, tanto chilena como internacional, ¿no? En esto. Contextualicemos porque esa es la noticia. Se detuvo en Holanda la madrugada de hoy la exalcaldesa Karen Rojo. Esa es la noticia, ese es el titular. Pero tratemos de contextualizar esto para que nos acordemos de la historia. Claro, esto fue, si mal no recuerdo, a mediados o a fines de marzo, cuando se esperaba el fallo o la ratificación por parte de la Corte Suprema de la sanción, de la condena, en este caso de 5 años y un día en contra de la ex jefa comunal, ¿no? Esto por fraude al fisco. Fue cuando, ¿se acuerdan ustedes? Iba ese día que se iba a entregar el fallo, o sea, que se iba a ratificar el fallo por parte de la Corte Suprema, cuando la alcaldesa toma un avión y se va, aparentemente sola, de acuerdo a las primeras investigaciones. Se fuga, digamos. Se fuga. Eso fue una fuga. Claro. Eso fue una fuga. Y ella dijo, yo no voy a cumplir 5 años y un día porque era de pena efectiva. Sí. ¿Y cuál era el tema? Es que, claro, se habían hecho malversación de fondos que no era una suma, decían sus abogados, que ameritara tal gravedad o tal sanción. Claro, tanta dureza la sanción porque era cárcel efectiva, era muy duro. Ahora, recuerden ustedes que el caso era el siguiente. Estábamos en plena pandemia, la alcaldesa Rojo en esa época tuvo una alta figuración pública porque en Antofagasta por momentos de la pandemia la vivió mal. Recuerden ustedes que había todo un tema con las minas, los turnos, se alegaba muchísimo de que Antofagasta prácticamente no estaba siguiendo las medidas sanitarias que tenía el resto del país, y allí la alcaldesa tuvo mucha tele, mucha presencia en los medios, por decirlo de alguna forma. Entonces estábamos todos con los ojos en Antofagasta, misma época en que los alcaldes y alcaldesas estaban preparándose para la reelección. Ella era una de las que quería reelegirse. E ir candidata al Senado, además, más candidata al Senado, parece que era la opción que ella tenía en ese momento. ¿Sí? Sí. Bueno, no estoy tan seguro, pero aspiraciones políticas estaba enfrentando una campaña electoral, o quería. Y justamente pensando en eso mismo, se da cuenta de que tenía ciertos problemas comunicacionales o había partes que fortalecer. Y por recomendación, recuerden ustedes que esta era una de las tesis, por recomendación de personas dentro del propio municipio, es decir, de su círculo cercano de administración, deciden contratar una agencia por unos 20 y tantos millones de pesos. 23 millones de pesos. Ya. Y esta agencia justamente lo que iba a hacer era fortalecer ciertas áreas comunicacionales para la campaña, o para más que para la campaña, para el posicionamiento de ella en los medios. Dicho eso, la pregunta, Ángel, era ¿de dónde venía esa plata? La plata venía, y eso fue lo que acreditó la Fiscalía de Antofagasta, venía precisamente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que recibe dineros del Ministerio de Educación y de Salud. Entonces, ¿qué es lo que dijo la exalcaldesa Rojo? Dijo, esto es persecución política, son 23 millones de pesos, yo lo decía textual, ¿no? Cuando se le escuchaba en declaraciones y todo, y lo decía a través de las redes sociales, yo no voy a ser un ícono acá de corrupción, claro, de nada, o sea, por 23 millones de pesos que según ella sí se podían acreditar, lo que no quedó demostrado en el juicio, por algo la condena a 5 años y un día, que efectivamente esos dineros se habían gastado en lo que correspondía y no a beneficio personal para esta reelección o crecimiento político. A mí me quedó la sensación, porque cuando nosotros tratamos el caso acá en el programa, evidentemente uno dice, bueno, pero ¿cómo ella no iba a saber que la plata venía justamente donde dices tú? Claro. O sea, no era plata de ella, de su comando, ni de su partido, pero no tenía partido en ese minuto, pero lo tuvo.
para financiar una campaña o cuestiones que están al margen del tema administrativo o público. Uno dice, ¿pero cómo? Pero recuerda tú que conversábamos con una persona cercana a ella en su minuto a la administración y una suerte de amistad que tenía, y nos decía que de alguna manera la alcaldesa confió en su círculo, porque al parecer probablemente buscando el financiamiento para esta agencia o este trabajo, de alguna manera querían hacer, y esto es una interpretación, pero para ponernos en todas partes de esta historia, era decir, bueno, ocupemos este dinero, después lo restituimos, pero ahora como es urgente lo ocupamos y después vemos de dónde sale y arreglamos el asunto. Es decir, como, mira, no es plata mía, pero la muevo, la utilizo y después la reintegro. Recuerden ustedes que en las campañas también, muchas veces los candidatos utilizan dinero que después piensan que van a recuperar con los votos, porque cada voto, sobre todo con el cambio en la ley, ahora vale plata, pues evidentemente así los candidatos recuperan plata y pagan sus créditos, etcétera. Entonces era como una suerte de triangulación de dinero, por decirlo de alguna forma, entonces nunca esa plata se iba a restituir. Eso no le quita falta al hecho de utilizar plata que no es de uno. Pero menos cuando está enfocada al servicio social. Menos todavía, pero me acuerdo yo que esa era más o menos la tesis de quien defendía a la ex alcaldesa diciendo sí se equivocó, pero no es que se llevó la plata para la casa, una cosa así. Sí, bueno, esto es el contexto, le dimos el titular, ahora contextualizamos, pero hay información que se va agregando entonces de último minuto. De acuerdo a la Fiscalía de Antofagasta, Karen Rojo, exalcaldesa de esa comuna de Antofagasta, va a ser puesta a disposición del Tribunal de Rotterdam. No aumenta la pena, estos 5 años y un día, no lo aumenta el que ella se haya fugado el día que estaba siendo ratificada por parte de la Corte Suprema. Porque no es un delito la fuga. Eso, bueno, vamos a tener que verlo, vamos a tener que analizarlo y todo. Solo se tiene que venir a cumplir los 5 años y un día por lo que fue condenada y son palabras entonces del fiscal. ¿Cuál es el contexto, para seguir en este contexto jurídico que tiene ahora Holanda? En el caso de como ya está detenida y hay un requerimiento internacional, pueden mediar dos alternativas. Una, que el gobierno holandés, mediante una medida administrativa, la devuelva a Chile. Puede ser la expulsión, que es una figura que se utiliza mucho porque el proceso de extradición es mucho más largo. Es mucho más largo cuando un gobierno pide en extradición a una persona. Hay que solicitar la carta rogativa, se va a la Cancillería la manda a Países Bajos, allá la evalúan y decide la justicia de entregarla o no entregarla. Y esa justicia se puede demorar bastante. Mucho tiempo. Porque hay procesos de, me imagino, apelación. O sea... Entonces, por lo pronto lo que tenemos es la ubicación y la detención. Sí. Son dos cosas jurídicas totalmente distintas. La salida o la comparecencia de la exalcaldesa ante la justicia, ya esto es para purgar la pena, va a depender de cuál sea el mecanismo que los Países Bajos ocupen frente a esta situación, que pueden ser dos. Vía administrativa, que la puede aplicar, así la ley de ese país lo permite, o a través de la extradición. Pero lo que han hecho es, le han comunicado a la justicia chilena, a las autoridades chilenas, que ya ha sido encontrada, en qué parte ha sido encontrada y en dónde tiene que hacer su comparecencia. Como tú muy bien dijiste, Francesco, ella no se movió de Holanda, que fue el punto de llegada cuando salió del país, de acuerdo a el seguimiento que se le hizo. Y decíamos en ese momento que comenzarse a mover le traía una complejidad. Yo recuerdo que utilizamos el caso de Malta, con Alberto Chan, para explicar en qué parte se podría ya quedar, cómo se quedó Chan en Malta. Pero aquí no, aquí ella se quedó en Holanda hasta que, producto de las pesquisas, seguramente de las autoridades holandesas, dijeron, está encontrada, está hallada, está aquí y ha sido ubicada. ¿Qué pasa después? Sí, eso, ¿qué pasa después? Porque dice el fiscal que se va a poner a disposición del Tribunal de Rotterdam. Sí. ¿Cómo funciona eso? Ahí viene legislativo o de consulado? Judiciales, no sé. Claro. En términos judiciales, ella se tiene que presentar ante un juez holandés. Ya. ¿Qué hace el juez de Rotterdam? El juez lo que hace es evalúa y dice, la señora está pedida en detención. ¿Ya? Sí, está pedida en detención, que es la alerta roja. O sea, es decir, la tenemos acá. La tenemos acá. Está identificada hasta acá. ¿Cumple el requisito para la detención? Sí, porque hay una alerta internacional, alerta roja, dada por los conductos regulares. Se cumple la legalidad, porque recordemos que esto no es que la policía puede detener a una persona si no hay un requerimiento judicial o una infracción que haya cometido la persona en otro país. Eso es muy importante tenerlo. O sea, tiene que pasar por un juez, ¿no? El juez sí. El juez evalúa. Dice,
adjúnteme, puede pedir el adjunto de qué es lo que se le persigue a ella. ¿Ya? El juez puede pedir eso. Claro. Y le puede comunicar, que ya seguramente lo hizo, a las autoridades civiles y administrativas de Países Bajos que una ciudadana de origen chileno buscada por la justicia de Chile ha comparecido ante él. Y ahí se define si va en la vía administrativa o la vía judicial. No es menor lo que hace ese juez, porque en el fondo le estamos pidiendo a un juez de otro país que le quite la libertad a una persona que tampoco es de su país. Entonces es compleja la fórmula, pero claro, si se ajusta a derecho, corresponde. Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y quedan muchas, pero muchas interrogantes con respecto a eso, porque eventualmente uno se podría preguntar, ¿y qué pasa si el juez dice no? Bueno, lo vamos a estar conversando, vamos a estar con nuestros abogados también, con nuestro panel. Pueden reportear mientras tanto, porque hay mucha información que está circulando a esta hora de último minuto y queremos tomar contacto precisamente con este tema. Luis Aguilar, concejal RN de Antofagasta, está con nosotros. Hola, ¿cómo está, Luis? Gracias por estar con nosotros, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Luis Aguilera por acá. Luis Aguilera, gracias por estar con nosotros, concejal. Concejal, quisiéramos preguntarle cómo reciben esta noticia. ¿Ustedes se enteraron antes? ¿Se enteraron por la prensa también? ¿Y qué tan importante es la detención entonces en Holanda de la ex alcaldesa Karen Rojo? Yo he escuchado extraoficialmente que ya sabían de su paradero, pero era todo extraoficial. Hoy día me entero por la prensa que efectivamente se captura a doña Karen Rojo. Y acá yo quiero destacar principalmente el trabajo que hace la PDI en conjuntamente con Interpol. Consideremos que además Holanda no tiene un convenio con Chile para extraditar y aún así, digamos, se suma a la petición que hace el país para poder traer a una prófuga de la justicia. Claro. ¿Qué tan beneficioso es en términos judiciales este procedimiento? Porque recordemos, y nosotros hacíamos mención acá, ¿no? Tratando de contextualizar un poco la historia, la exalcaldesa decía, esto se trata solo de persecución política, yo no quiero ser la guaripola de la transparencia ni de la anticorrupción en el fondo, diciendo de que 23 millones de pesos que iban a ser restituidos finalmente y que no correspondía, a juicio de ella, 5 años y un día de cárcel efectiva. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes y cuál es el mensaje para la ciudadanía también? Claro, lo que pasa es que yo siempre he sido claro, yo fui testigo de la causa, yo la vi a ella siempre con una displicencia, como que quien decía, aquí a mí no me va a pasar nada. Hay gente que ha hecho, digamos, ha causado más detrimento en los patrimonios, en otras instituciones inclusive no les ha pasado nada. El problema acá es ese, yo no puedo comparar. Acá yo lo que tengo que decir justamente es que hay una persona que cumple un delito, por lo tanto tiene que hacer cargo de este delito. Hay personas que han salido impunes en otros casos y lamentablemente es cuando como chilenos decimos ¿por qué falla así tanto la justicia? Pero acá se cumple y se cumple a cabalidad lo que corresponde, conforme a la ley. Quien roba, quien malversa fondos, quien defrauda al fisco tiene que ser sancionado y castigado. Oiga, Luis, usted era parte de la administración anterior entonces, no de ella, ¿no? Cuando usted estaba en el consejo, cuando ella era alcaldesa. Sí. Ya, perfecto. Sí, yo soy testigo de la causa. Ya, genial. Usted nos describe entonces una persona que se creía por sobre la justicia, segura, impune, que no le iba a pasar nada, ese tipo de seguridad, o, también se lo pregunto, creía ella que por sus relaciones públicas, por sus amistades o no que tenía, pero en el aparato público se podía defender mejor. Porque hay quienes que dicen que cayó justamente por los enemigos que se hizo. Pero esto es todo una especulación. ¿Cuál es la respuesta suya? Sí, son especulaciones. Yo fui testigo de la causa, ella le dieron una salida alternativa, ella no tomó nunca ninguna salida alternativa. Ella siempre dijo que era inocente cuando los hechos demostraban lo contrario y así finalmente lo dijo el mismo Ministerio Público. Pero usted describe en el desarrollo de este caso cierta soberbia, cierta seguridad, pero algunos dirían a esta altura absurda, porque bueno, no le fue muy bien, pero una seguridad particular y especial con respecto al caso, o una persona que contaba con antecedentes o una buena defensa y por tanto creía en la justicia y que iba a salir inocente. Porque hay una diferencia aquí entre un tema de personalidad y un tema de confianza jurídica o de la defensa, en fin. Sí, yo creo que son ambas. Ella efectivamente tenía una seguridad especial, llegaba arreglada, peinada, a dar declaraciones, que una cosa que puedo decir, oye, pero estamos viendo si se va de la cárcel o no. Ya, whatever. Claro. Pero además también tenía un muy buen abogado. Yo creo que ella fue tosuda y nunca escuchó a quienes la representaban, porque finalmente no creo que no le hayan dado
como opción hacerse responsables del delito que comete, haber devuelto la totalidad de los dineros y asumirlo, correcto. Ella nunca lo quiso hacer y por lo tanto hoy día ya conocemos la historia. Luis, buenos días, pero es que llegar arreglado, llegar peinado y bien presentado a un tribunal es de uso, no tiene por qué llegar desarreglada ni peinada. Yo creo que eso no sea ni un agravante ni un eximente. Es decir, tiene que llegar como se tiene que presentar a un tribunal, me imagino yo. O sea... No, sí, correcto. Lo que pasa es que juicio de valor peso, yo notaba como la seguridad respecto de lo muy arreglada que llegaba. Ojo que muchas veces como uno se viste es parte también de la estrategia, dicen algunos a nivel judicial, sobre todo en otros países que hay jurados más que en Chile. Pero el punto es que yo quiero entender un poco para dónde va el concejal, porque él, tengo la impresión, Liardo, porque tú bien dices, claro, hay que ir presentable a enfrentar un tema como este, pero probablemente tú, Luis, te estás fijando en una actitud, ¿no? En una... No sé, explícanos un poquito más. Trata de describirnos a qué te refieres cuando tú nos dices, bueno, ella iba muy arreglada. Bueno, ¿por qué te llama la atención? No. Más allá que el arreglo mismo es justamente la seguridad, como la displicencia que tenía al pensar que porque estaba representada con muy buenos abogados y porque ella decía que era inocente, iba a salir inocente. Y finalmente la justicia dijo lo contrario. Ya, se entiende. Sí. Bueno, Ángeles. Sí, concejal, queremos compartir con usted y por cierto con toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, ¿no? La noticia es que se detuvo a la exalcaldesa Karen Rojo por fraude al fisco y fue detenida en Holanda en horas de la madrugada y tiene que pasar entonces a un tribunal en Rotterdam para hacer efectivo este procedimiento. Pero queremos recordar, y es parte del contexto, ¿no? Para seguir ahondando en esta conversación, palabras de ella que emitía a través de las redes sociales como siempre lo hizo durante su periodo edilicio. Y fue cuando renunció precisamente entonces a continuar en el sillón municipal. ¿Qué tal, mis queridos vecinos? Hace unos días publiqué una fotografía aludiendo a que debemos detenernos para tomar las mejores decisiones. Y lo hice durante estos días. 8 años al servicio de mi amada Antofagasta es solo el inicio de las grandes cosas que quiero hacer por nuestra ciudad. Por eso quiero comentarles que he decidido presentar mi renuncia al cargo de alcaldesa. La razón fundamental es seguir aportando para todos ustedes. Como saben, han intentado hundirme una y otra vez, incluso sacándome por secretaría. El juicio es otra maniobra más, pero es también el momento de demostrar mi inocencia ante la justicia. Sin duda que he pasado momentos difíciles y muy duros en mi carrera política, pero no es el motivo para poder alejarme de la labor social, muy por el contrario. Continuaré apoyándolos con más ganas que nunca, a través de diversas personas que creen en mi gestión y valoran el desarrollo que ha tenido Antofagasta en los últimos 2 periodos como alcaldesa. Por eso les quiero agradecer todo el cariño y apoyo brindado durante todo este tiempo, lo que sin duda ha sido un motor fundamental para poder decidirme y continuar trabajando por ustedes y por nuestra región. Les prometo que seguiré luchando por nuestra zona con más fuerza que nunca. Les envío un cariñoso abrazo y recuerden que hay Karen Rojo para rato. Bien, esa era la declaración que emitía. Ahora, tenemos que ser claros, ese es el tweet que hemos mostrado de la cuenta oficial de Twitter de Fiscalía de Chile. Entonces, confirma la detención de la exalcaldesa Karen Rojo en Holanda, quien se fugó en marzo del país tras ser condenada por fraude al fisco. Claro, ella decía, voy a demostrar mi inocencia. El tema es que nosotros siempre lo hemos dicho, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y acá el tribunal dictaminó fraude al fisco por 23 millones de pesos y una condena entonces, porque había una sanción emitida, una condena emitida de 5 años y un día de presidio efectivo. Concejal, la pregunta es, durante 8 años la alcaldesa Karen Rojo, porque esto tiene dulce y agraz, ¿no? La alcaldesa, uno no puede desconocer de que era muy empática, de que estaba permanentemente acá en la región metropolitana, que venía a La Moneda, que hacía gestiones. No estoy diciendo que haya sido bueno o malo, sino que estoy diciendo que era una alcaldesa que tenía un despliegue, la característica de su gestión. Que era la característica de su gestión. Claro. Y además de ser muy empática, generaba esto de, claro, siempre uno dice, hay gente que te quiere y otra que te odia. Es como que hay las dos caras de la moneda, si somos extremistas para todos los chilenos. Pero ella era muy, muy querida en la región. Y cuando se genera esta situación, este mensaje, yo me acuerdo que la población en Antofagasta mayoritariamente la defendía. Entonces, ¿cómo ha sido la situación después de todo esto, concejal, y cuánto ha variado? ¿Hay gente que todavía la cree inocente?
Sí, o sea, indiscutiblemente la alcaldesa hizo cosas buenas para Antofagasta, pero lamentablemente fueron más los errores que cometió. Cuando ella dice que quieren sacarme de secretaría, era justamente haciendo alusión a un trabajo que hicimos 4 concejales de 10 que éramos en el consejo para llevarla al Tribunal Regional Electoral y sancionarla, ¿cierto?, por abandono de deberes. Nosotros terminamos ganando esa causa. Ella sale destituida de su cargo antes incluso que la sanción del Ministerio Público del juicio y que trata de anular. ¿Y por qué no es un trabajo del que yo estuve presente? Claro, ¿y por qué no nos cuenta entonces ese abandono de deberes de esa causa en particular que, como usted bien recuerda, ¿no?, y nos recuerda a nosotros, fue antes de este juicio que comienza el Ministerio Público? Claro, y eso lo obliga a ella a renunciar principalmente, porque nosotros acudimos al Consejo de Defensa del Estado y es el secretario de Defensa del Estado quien dice que ella ya no es alcaldesa. Entonces la obligan a salir de su cargo. Ya. Y ella juega a una suerte de victimización. Pero en este Tribunal Regional Electoral nosotros pudimos demostrar que fraccionaba proyectos para que no pasaran por el Consejo, dándosela a la misma empresa, con el mismo RUT, que habían actividades que no se llevaban a cabo. Por ejemplo, un día del niño donde tenía que venir un circo, el circo no viene y ella termina pagando igual. Un cheque firmándolo ella, por ejemplo, cuando la Dirección de Administración y Finanzas y el área de control municipal decían que no se podía pagar porque no cumplía las condiciones totales de la licitación. No llegó el circo, no se hizo el Día del Niño en el circo. Es un documento que está en el portal del Tribunal Regional Electoral, que después luego ella apeló al Tricel y no pudo ganar respecto de las formalidades de este mismo proceso.